Hay un banco para los que logramos nuestras metas. Banco Azteca. Para los que vivimos nuestra libertad. Y para los que sabemos que cumplir un sueño es el principio de todo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Pues estamos de regreso. Interesante lo que nos platicaba Jeffrey Group. Pero bueno, ahora me acompaña Alejandro Valenzuela. Es ni más ni menos que el director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros. Déjenme platicarles un poquito de la trayectoria de Alejandro. Estudiaste la licenciatura y la maestría en UCLA en Economía. Después un doctorado en Administración y Evaluación de Proyectos por la Universidad de París, por la Escuela Superior de Comercio de París, y te graduaste en la Escuela Nacional de Administración en Francia. Tuviste un paso por el servicio público, tanto en Banco de México como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estuviste más de 13 años. Pasaste al sector privado dirigiendo otro banco, otro grupo financiero, y desde el 2015 estás al frente como director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros. Dentro de la academia has impartido cátedra en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Además de sus actividades profesionales, la verdad es que platicando afuera me contaba que le gusta pegarle a 9 hoyos de vez en cuando, y no 18 porque quita mucho tiempo. Pero qué bueno que nos acompañas, Alejandro. Platicaremos un poquito más con las preguntas que nos empiecen a llegar. Un tema muy interesante. Gracias por acompañarnos. Te dejo con tu presentación. Muchas gracias, Rafael. Muy amable. Ante todo, quiero agradecer a ProRP por esta muy amable invitación. Y bueno, pues comencemos con una presentación que espero que sea de su interés. Virus es igual a muerte. No es cierto. Hoteles vacíos, restaurantes vacíos, esto no puede ser, pero no es de alta letalidad. Si la mayoría de la población deja de generar ingresos hoy, simplemente mañana no tiene que comer. Qué lamentables e irresponsables palabras. Salinas Pliego demuestra claro, que sigas ni cómo explicarle el trabajo. Si alguien muere. Bueno, pues cuando surgió todo el tema del COVID-19, nos enfrentamos a una decisión muy difícil. Y la decisión era navegar o dejarnos ir por la deriva. Y la realidad, bueno, pues obviamente Ricardo Salinas y el grupo fuimos severamente atacados en su momento por el tema. Y la realidad, no había decisión fácil que tomar. No podíamos pensar de que había una decisión óptima en las circunstancias. Digo, la última pandemia que había vivido la humanidad había sido la gripe española, que esto fue prácticamente en 1918, 1919, y fue letal para la humanidad. En ese momento donde la pandemia empieza a surgir, pues con la mejor información que teníamos que decidir qué nos convenía como grupo, y sobre todo qué nos convenía para poder atender una clientela que es muy singular en nuestro país. El año, obviamente, del 20 comienza con unas enormes dificultades y nos lleva a replantearnos, pues, quiénes somos como institución. Y Banco Azteca es un banco muy singular. Déjenme darles una visión de lo que es. Nos consideramos un banco único porque atendemos la población que generalmente ha estado excluida por la banca tradicional.
Yo tuve a mi cargo Banorte durante 7 años y entendí lo que era la banca tradicional. Y al llegar a Banco Azteca realmente me encontré con un mundo muy distinto. El mundo de la informalidad, la economía popular, donde 6 de cada 10 mexicanos trabajan en ese sector. Un banco que además permanentemente tiene que estar capacitando a nuestro cliente para entender lo que es el mundo financiero. Es un mundo muy complejo. Darles crédito, enseñarles que sus ahorros les pueden dar réditos. El ayudarlos a poder navegar en un lugar donde su primer encuentro con el sector financiero probablemente fue con un agiotista. Entonces, el llevarlos a la formalidad, el lograr la inclusión financiera, no como un modelo de quedar bien con la sociedad. Hay muchos que hablan de la inclusión financiera como un tema de que, oigan, pues esto es algo que se ve muy bonito o esto es algo que debemos hacer. No, es un modelo de negocio, de esto vivimos, pero a la par de que vivimos de un modelo de negocio que tiene que ver con la inclusión financiera del sector popular, donde 6 de cada 10 mexicanos están en él, también logramos incorporar a muchos mexicanos que gracias a esta inclusión financiera pues pueden transitar. De hecho, desde que nos crearon en el 2002, hemos podido bancarizar a más de 30 millones de mexicanos, de los cuales muchos de ellos pasaron a otros bancos, pudieron de alguna forma formalizarse, otros encontraron también mejores opciones, culpa nuestra, pero qué bueno que lo pudieron hacer. Pero en estos 20 años que hemos estado operando, la realidad es que hemos podido hoy en día contar con cerca de 20 millones de clientes, de los cuales 15 están en el banco y 7 están en la Afore, pero digamos que algunos se duplican. Entonces, más o menos le atendemos todos los días del año a 20 millones de clientes. Trabajamos en la organización cerca de 52,000 individuos, 44,000 en el banco, otros 5 o 6,000 en la Afore y otros 2 o 3,000 en la aseguradora. Y la realidad es que somos el banco más importante en México en tamaño de infraestructura. Tenemos cerca de 2,000 sucursales. Tenemos, de esas 2,000 sucursales, 1,000 se encuentran dentro de las tiendas Electra. Somos una organización también que pues nunca para. Y nunca para porque desde que fuimos creados en el 2002 no hemos cerrado un solo día de operaciones. Esto es, ni un sábado, ni un domingo, ni un día festivo. Y eso pues nos ha hecho esenciales para la comunidad en la que trabajamos. Una cosa muy singular del banco es que estamos presentes en 800 municipios de los 2,446 que tiene México. En 200 de esos municipios somos el único banco que le da servicio a esas mexicanas y mexicanos que requieren de servicios. De hecho, todavía México tiene una penetración financiera muy baja para su nivel de desarrollo. Es algo que, particularmente con la crisis del 94 y 95, hemos tardado mucho tiempo en recuperar. México se desbancarizó y se está volviendo a bancarizar. Afortunadamente, digo, esto ha sido un periodo de 25 años, 30 años de una ya razonable estabilidad, pero esa crisis dejó marcado al país. Y hoy ya podemos decir que gracias al esfuerzo que hemos hecho en la bancarización, pues muchos millones de compatriotas entienden gracias a Banco Azteca lo que es el servicio. Y por Banco Azteca también puedo hablar de Banco Coppel o en su momento dado Banco FAMSA antes de que tuviera los desfortunios que tuvo que vivir el año pasado. Pero déjenme hacerles una imagen rápidamente de qué es un banco popular y qué podría pasar si nos quedamos sin un banco popular. Bueno, déjenme darles unos datos que pueden ser interesantes para ustedes. El primero es, nosotros como banco entregamos más o menos la mitad de todas las remesas que llegan a México. Este año van a llegar a México cerca de 50,000 millones de dólares de remesas. Pero pongámoslo en pesos, porque 50,000 millones de dólares son demasiados ceros para entenderlo. Son 500,000 millones de pesos. En términos del Producto Interno Bruto mexicano, cerca del 4% de lo que producimos en un año. Pero veámoslo en lo que es la distribución. ¿Qué implica este tema? Todos los días entregamos más o menos 1,300 millones de pesos de remesas.
500,000 en un año, prácticamente todos los días 1,300 millones. Eso nos dice que cada hora estamos entregando alrededor de 57, 58 millones de pesos. Esto quiere decir que prácticamente cada minuto estamos entregando alrededor de 1 millón de pesos. Ese es el tipo de servicio que damos en las remesas. Pero si me voy luego del lado reciente, particularmente en esta administración, de los programas sociales, programas que hoy en día le hacen llegar recursos a cerca de 11 millones de mexicanos, a través de las redes que tenemos nosotros, esto es en 800 municipios, 2,000 sucursales, en donde en muchos de estos lugares somos la única infraestructura que prevalece, nos lleva a que con esa infraestructura pues podamos dar un servicio que nadie más podría hacer llegar. Entonces, los programas sociales, si no existiera esta infraestructura, no hay un solo banco de desarrollo en México que lo pueda hacer. De hecho, están tratando de desarrollar el Banco del Bienestar, pero este Banco de Bienestar pues todavía ni siquiera arranca correctamente. Entonces, Banco Azteca, con su infraestructura, ha podido entregar el año pasado un poco más de 40,000 millones de pesos a casi 5.6 millones de individuos, y este año vamos a entregar un poco más de 70,000 millones de pesos. Si no hubiéramos tenido esa actividad, simplemente todos estos individuos se hubieran quedado sin poder recibir estos programas sociales que son fundamentales. Entonces, remesas, programas sociales. Pero ahora vámonos al término que nos ocupa más frecuentemente, que es el ahorro y el crédito. Bueno, pues tenemos en promedio entre 5 y 6 millones de acreditados que requieren de esos créditos, que requieren un servicio permanente, que es un ciclo crédito-cobranza. Y déjenme darles nomás un ejemplo de la complejidad que implica esto. No es lo mismo dar 1 millón de pesos como crédito a un individuo, a una empresa, que dar ese mismo millón de pesos a 1,000 individuos. Banco Azteca se dedica justamente a darle ese millón de pesos a 1,000 individuos. Ya se imaginarán la complejidad que implica darle seguimiento. Es el mismo millón de pesos. Se lo doy a un empresario, se lo doy a un individuo, pues mi costo de monitoreo es esa persona. Pero si se lo estoy dando a 1,000 individuos, eso me genera pues costos de transacción, de seguimiento muy fuertes, muy altos. Y en eso nos ocupamos en la organización. A través de nuestro esfuerzo, de los 20 millones de clientes, si pensamos que cada familia mexicana más o menos tiene entre 3 y 4 individuos, probablemente más, pero en promedio 3 y 4, pues estamos dando un servicio a 50 millones de mexicanos, de los 130 que somos. Muchos de ellos somos su única opción. De hecho, algo interesante que me tocó descubrir cuando empecé a trabajar en Banco Azteca, el Banco Mundial en Washington había hecho un estudio sobre qué pasaba en las comunidades cuando llegaba un banco. Y casualmente Banco Azteca fue un extraordinario experimento para ellos, porque justamente en muchas de las comunidades donde abrimos un banco no existía una banca con anterioridad. Entonces, de un día para otro, nosotros nos amanecimos un miércoles sin Banco Azteca y el jueves había ya cerca de 1,000 sucursales en el 2002 que abrieron. Entonces, muchos municipios por primera vez en su historia tuvieron un banco. Bueno, pues el Banco Mundial se dedicó a analizar qué pasaba cuando se generaba un banco y cuál era la situación de esas economías locales, de esos municipios, de esas localidades, antes de que tuvieran la banca y después. Bueno, pues de manera muy interesante encontraron, después de ese análisis, que la banca era un catalizador del desarrollo, lo cual a mí no me sorprende como economista, pero yo no tenía un parámetro o un estudio hecho por algún organismo financiero internacional, de la talla particularmente del Banco Mundial, que nos daba idea de lo que realmente era un banco popular. Entonces, Banco Azteca, la realidad, no podía dejar de operar, no podíamos estar sentados ahí viendo qué pasaba. Claro, teníamos que tomar todas las precauciones, teníamos que platicar particularmente con nuestros colegas, el dejarles claro pues lo que íbamos a lidiar con mucha incertidumbre, con obviamente enormes preocupaciones, pero en ese momento no teníamos de dos, o encarábamos esto o nos íbamos a un lado. Y ustedes dirán, no, bueno, pues, digo, como lo mencionaban las señoras que estuvieron aquí platicando de sus respectivas industrias y negocios de manera muy elocuente, muchos de los clientes que atendemos nosotros no tienen capacidades digitales. Esto es,
no tienen el celular inteligente o no tienen el internet o el acceso a todas las herramientas que hoy en día tenemos en las grandes urbes de la Ciudad de México, las grandes urbes del país y en la Ciudad de México particularmente, pero muchos lugares remotos, pues digo, si no tienen el efectivo y no tienen la capacidad de transaccionar con él, el dinero digital prácticamente todavía no existe. Va a existir y la velocidad de la pandemia en la digitalización fue realmente muy impresionante. Estamos navegando en momentos realmente extraordinarios. Pero el no tener la posibilidad de darles servicios financieros más que de manera física a muchos de ellos, déjenme darles otro dato que puede ser interesante. Transaccionamos todos los días en la red de Banco Azteca 3.5 millones de transacciones. 3.5 millones de transacciones, de las cuales más o menos 1.4 son físicas. Ya con todo el desarrollo que hicimos digital, 1.1 y va creciendo rápidamente. Otro 300,000 transacciones las hacemos en cajeros automáticos. La gente va por su dinero o quiere consultar saldos. Y el resto, las 600,000 restantes para llegar a las 3.4 millones, pues se hacen a través de tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Pero esa es la realidad de nuestro país, que vive dos circunstancias muy distintas. No es lo mismo estar en la clase media, media alta, que en la clase popular. La clase popular, su única herramienta que tiene, por lo menos que lo que he podido aprender con los antropólogos sociales para defenderse de las circunstancias complejas, es la familia, es el círculo familiar que los arropa. Si uno se queda sin trabajo, pues lo arropa en ese momento la familia y están buscando una manera de seguir las cosas adelante. Eso lo hemos visto mucho, la capacidad que tuvieron de no parar. Algo que nos sorprendió el año pasado, y esto la bancaria pues obviamente no se lo esperaba, se pusieron en marcha una serie de programas para poder ayudar a todos los bancos y prácticamente a los clientes a transitar la crisis probablemente más compleja que ha vivido México desde la Gran Depresión. Ahorita les mostraré unas gráficas, pero le dieron facilidades que nosotros también dimos a nuestra clientela. Prácticamente el 20% de toda la cartera crediticia de nuestro país se congeló el año pasado. En Banco Azteca no congelamos más que el 3.8% de la cartera porque nuestros clientes lo pidieron. ¿Y por qué fue el caso? Porque ellos siguieron trabajando de manera normal, no se pararon. La economía popular mexicana, afortunadamente, estos 6 de cada 10 de nuestros compatriotas mantuvieron de la manera que les fue posible su actividad, trabajando todos los días. Entonces, ¿cómo nosotros, como justamente sus banqueros, su banco, podíamos dejar de estar detrás de ellos y con ellos? Entonces, ahí tienen ustedes uno de los razonamientos. Pero veamos el tema de la crisis económica, porque se dice muy fácil. Hoy en día, de hecho, pues ya lo vemos con otra óptica. Pero el año pasado, en marzo o abril, ya estábamos en la antesala de lo que iba a ser una contracción, además inducida por nosotros mismos, por la humanidad, no por un problema de balanza de pagos o sobreendeudamiento. Y tuvimos una contracción sin precedentes, más del 8% del Producto Interno Bruto, ahí lo ven ustedes en la parte derecha de esa gráfica. Y luego sí, hemos tenido una recuperación, pero aquí lo importante son los niveles. Entonces se ve una recuperación, se ve una V muy padre, pero la realidad es que el país no va a encontrar los niveles que traíamos de producción, de empleo, de desarrollo del 2019, probablemente hasta el 2023-2024. Y eso duele mucho, porque son años que el país perdió y que le está costando y le va a costar mucho trabajo recuperar. Y estamos hoy en día en esa coyuntura. Qué bueno que nos estamos recuperando, pero distamos todavía mucho de estar donde estuvimos con anterioridad. Y si lo vemos por sectores, todavía es mucho más complicado, porque van a ver ustedes en la gráfica que sigue, hay una serie de sectores que están muy, muy emproblemados. Uno de ellos, por ejemplo, pues es la industria de la hospitalidad. La industria de la hospitalidad, ahí lo ven ustedes en la gráfica, la línea rosita de abajo, sigue muy contraída. Bueno, pues los restaurantes, los hoteles, la industria aérea, la industria del transporte, se vio severamente afectada. Pero también en la manufactura, la industria de la logística, todas las cadenas productivas están muy emproblemadas en la actualidad. Veamos la industria automotriz, simplemente porque los chips no se están produciendo de la manera que se venía haciendo con anterioridad. Y también hubo un efecto de desplazamiento con todo el tema de las computadoras y con todo el tema de la demanda que surgió por la propia pandemia para que todos pudiéramos hacer el home office que se requería. Y hay otras industrias que se han venido recuperando, afortunadamente la agrícola, la financiera,
van mejor de lo que habíamos pensado en un momento dado. Pero también, si lo vemos por regiones en el país, hay regiones muy afectadas que todavía van a tardar un buen rato en salir adelante de la coyuntura, y pues esto ha implicado enormes desempleos, una enorme contracción del poder adquisitivo y temas que generan un estrés muy importante para todos. Pero además de la crisis económica, pues tenemos una crisis sanitaria, psicológica, que nos afecta a todos. Pues claramente no estábamos con todo el desarrollo que ha vivido la humanidad durante el siglo pasado y de estos primeros 20 años, 2 décadas de este siglo. Pues no estamos preparados para vivir una pandemia y que un virus invisible, inoloro, insaboro, que no sabemos dónde venía, de repente nos generó un pánico a todos. Y la realidad es que todavía estamos lidiando con ello. Las vacunas ciertamente se desarrollaron a una velocidad vertiginosa, lo que pudo hacer algunas de estas empresas, Moderna o Pfizer o AstraZeneca o Johnson & Johnson, los rusos, los chinos, en fin. Realmente es extraordinario lo que se ha hecho, pero todavía, por ejemplo, pues en México, vacunas completas, pues más o menos es para un 46, 47% de la población, y si bien ya se han vacunado cerca de 100 millones de dosis, todavía no estamos inoculados. Todavía se están muriendo muchos individuos todos los días. Lamentablemente, esto nos ha generado costos importantes, pero bueno, a la luz de la evidencia que tenemos, quiero comparar 2 cuestiones. Primero, lo que vivió México con respecto a otro país razonablemente similar, en el cual tenemos operaciones. Banco Azteca no solamente está en México, estábamos, porque nos salimos de Perú, pues estamos, por ejemplo, en Panamá, estamos en Guatemala, estamos en Honduras. Pero si ustedes ven el Perú con México, que tenemos poblaciones razonablemente similares, vean ustedes cómo estuvo las dos realidades. En el caso de Perú, se encerraron, decidieron parar la economía, obviamente la contracción económica fue bestial, y el número de gente que se vio contagiada y los decesos que tuvieron son mucho mayores a los que tuvo México. Entonces, algo que nos preguntábamos, oye, pero ¿por qué si se guardaron en su casa muchos de los peruanos y estuvieron tranquilos y tomaron las medidas, se vieron tan afectados? Pues obviamente una respuesta clarísima epidemiológica pues no la tenemos, pero hay algo que sí sabemos. El sector popular peruano como el sector popular mexicano viven en hacinamiento. Entonces, el haberlos encerrado en su casa fue un tema que los llevó a contagiarse de una manera mucho más fuerte, mucho más dura de lo que pasó, por ejemplo, en México. Entonces, países de niveles de desarrollo similares, con políticas distintas, tuvieron también temas distintos. De hecho, nosotros que operábamos en Perú, nos tuvimos que salir de Perú porque el gobierno peruano no nos dejó operar. Entonces, el modelo nuestro, que implica darle un seguimiento muy fino y muy cercano a nuestros clientes, pues nos obligaron a salirnos del país. Ahí tienen ustedes las consecuencias de una decisión política, a nuestro juicio, equivocada. Y estoy comparando 2 países en donde operamos de manera absolutamente idéntica. En otro orden de ideas, bueno, pues digo, ¿cómo nos fue con respecto a otras empresas, otras industrias? Pues muy difícil saberlo porque cada quien tiene sus cifras. Pero nosotros platicando cada semana en un principio y luego cada 2 semanas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la realidad pudimos percatarnos que con las medidas que tomamos, con el aislar a la población vulnerable, el ir generando un entorno y un ambiente de cuidado, pues nos llevó a tener una evolución dentro de la empresa, dentro de la variable. Yo no puedo hablar de bueno o malo, ¿no? Pues tuvimos muchos individuos que se contaminaron y sí tuvimos también compañeros que murieron. O sea, esto es una tragedia al final del día, pero lidiamos con ello de frente y buscamos hacerlo de la mejor manera posible, porque el plan B para nosotros no existía. Era quedarnos sin chamba, sin capacidad de darle servicio a 20 millones de mexicanos y a 50 millones de individuos que conforman su familia. Entonces, la forma en que esta evolución, pues ahí ven ustedes las 2 gráficas, no hay nada que celebrar aquí, pero lo que pensamos a la luz de los hechos es que encaramos esto pues de la mejor manera posible, en un entorno realmente donde pues nos doblaba el estómago, ¿no? De hecho, un servidor, me acerqué mucho a todos mis compañeros que tenían mucho miedo, teníamos, o sea, yo también, digo, no puedo negar, pero aquí llega un momento en que el objetivo, el propósito, las ganas de sacar las cosas adelante, pues deben superar. Y déjenme aquí compartirles rápidamente simplemente una parte de uno de los 2 mensajes que estuve compartiendo el año pasado con pues mis 52,000 compañeros para que pues, nos echáramos ánimos, ¿no?
Muy queridos compañeros, quiero empezar por agradecer su compromiso y colaboración ante el reto más grande que haya enfrentado el mundo en los últimos 100 años. Valoro y reconozco enormemente el gran esfuerzo y disposición de todos los que trabajamos en Banco Azteca, pues esto ha permitido que sigamos adelante. Hemos sido confrontados, pero ustedes y yo sabemos también que seguir trabajando, cuidándonos todos, ha sido lo correcto. De este inesperado reto, el valor y carácter mostrado por nosotros es lo que define y defiende el porvenir de muchos. Hoy más que nunca debemos sentirnos muy orgullosos y satisfechos de este gran trabajo que estamos haciendo. Hoy, más de 15 millones de familias tienen la total certeza de que pueden seguir confiando en nosotros. Sigamos trabajando y, por favor, mantengamos puntualmente las medidas y protocolos de higiene. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es momento de mantenernos atentos a las necesidades de nuestros clientes. Brindémosles nuestro apoyo y confianza, ahora que más nos necesitan. Entonces, bueno, claramente no fue fácil, fueron momentos muy difíciles, pero de nueva cuenta la disyuntiva para nosotros era dejarnos ir a la deriva en un sector que requería nuestro compromiso, donde sabíamos que nuestro cliente estaba trabajando todos los días, porque necesitaba comer, necesitaba salir adelante. Nuestros compañeros en las sucursales estaban dando la cara. O sea, al corporativo no nos queda otra más que estar con ellos y permanentemente siguiendo el ejemplo que nos estaban dando. Entonces, el aislarnos o el hacer el famoso home office o alejarnos de esta realidad nos parecía también poco solidario y hasta poco ético. Y por eso decidimos todos, los que podíamos, enfrentar esto de esta manera. Entonces, en conclusión, cuando tuvimos que decidir entre ponernos a la deriva en lo que estaba pasando y persinarnos literalmente, o tomar el timón y tratar de navegar estas aguas turbulentas de la manera más responsable y más propicia a nuestro juicio, pues nos fuimos por esa decisión. Y sinceramente se los digo yo como profesional, no me arrepiento de haberlo hecho así. Veo que fue la mejor decisión y ciertamente en su momento dado Ricardo Salinas fue muy criticado, también nosotros fuimos muy criticados. No es algo para buscar popularidad, es algo para generar un servicio y poder atender a los millones de individuos que nos confían todos los días con sus activos y que vivimos de esa confianza y de la credibilidad que ellos nos dan. Les agradezco mucho por el tiempo que me han dado el día de hoy y estoy obviamente con el mayor entusiasmo de poder escuchar sus preguntas. Muchas gracias y muy buen día. Alejandro, muchísimas gracias. Pues hay muchas preguntas. Primero un reconocimiento. Por los datos que nos has dado, bancarizar dentro de la trayectoria del banco, bancarizar a más de 30 millones de personas es bancarizar una de cada 4 personas que hay en este país, lo cual es una labor súper interesante, pero además, como tú lo decías, a un segmento popular que si no fuera el banco quien diera acceso a este sistema financiero, no tendrían otra oportunidad. Es correcto, lamentablemente México, comparado por ejemplo con países como Chile, como Colombia, como la propia Argentina y hasta Brasil, estamos subbancarizados. Perdimos realmente mucho tiempo con 2 tragedias. Una fue la nacionalización de la banca en 1982, donde se perdió la banca mexicana privada, y luego en el 94 hubo un sobreapalancamiento con un nivel de irresponsabilidad realmente lacerante que nos llevó a perder pues, prácticamente 2 décadas. Entonces, hoy en día todavía México no alcanza los niveles de penetración bancaria con respecto al Producto Interno Bruto que teníamos, por ejemplo, en 1990. Okay. Es algo que muchas se nos olvida. Y Banco Azteca, como Banco Coppel y Banco FAMSA, llegaron a atender una población que la banca no le interesaba, de hecho, atenderlo. Como les decía, no es lo mismo que te preste a ti $1 millón a que busque aquí a 1000 individuos y prestarle esos mismos $1 millón que lo van a requerir para poder justamente entamar sus negocios, sus actividades. Mi costo de seguimiento y monitoreo lo hace muy difícil, entonces es mucho más fácil prestártelos a ti. Llegar a todo este segmento de la población es muy complicado y la organización ha apostado por la tecnología. Una gran aplicación, tiene reconocimientos internacionales.
que también llega y permea a otro segmento de la población, ¿no? Sí, no, bueno, la aplicación y la parte digital hoy en día, bueno, pues ya atienden a 13 millones de usuarios, pero como les comentaba, o sea, lamentablemente nuestro país tiene enormes asimetrías. Entonces, en la Ciudad de México no es lo mismo platicar de Las Lomas o de Coyoacán que de Milpalta o de Nesa o a lo mejor de algunos lugares de Iztapalapa, en donde el nivel de desarrollo, si bien la tecnología va llegando de manera vertiginosa, pues digo, me voy a algunos rincones de Michoacán o de Oaxaca o de Chiapas, el sureste mexicano, que tiene lamentablemente rezagos muy importantes, pues si no lo haces de manera física todavía, no los puedes atender. Claro. Y el efectivo sigue siendo el circulante que premia. Y además tenemos una cuestión que no mencioné, pero pues digo, hay que subrayarla. La economía informal en México es gigantesca. Gigantesca. Entonces, bueno, pues eso te conlleva que requieres una presencia física muy importante para mantener ese circuito de la economía mexicana trabajando diariamente. Y que sigue creciendo la informalidad, ¿no? Es gigantesca. Ahora, por un lado está el tema de la informalidad, por otro el tema de la digitalización, por otro lado la reputación y la credibilidad que está generando el banco en ese segmento, que era muy difícil convencerlos de bancarizarse, ¿no? Y aquí es interesante porque muchas de las críticas que me tocó por lo menos observar de las redes sociales, pues era más bien de la clase media alta mexicana, que estaba diciendo que son los bárbaros, cómo se atreven, etcétera. Pues digo, cuando me puse a analizar justamente a quienes atendíamos, lo único que vi fue gratitud y reconocimiento de que estábamos con ellos al pie del cañón. O sea, aquí también hay una simetría de que hay muchos que todavía no entienden lo que es el México en todo su sentido de amplitud. Correcto. Yo cuando estuve en Banorte me tocó atender un México clase media alta, y la realidad cuando aprendí de este México, que sigo aprendiendo todos los días, de hecho yo requerí clases y cursos de antropología social, porque la realidad muchas veces tenemos un entendimiento todavía muy primario de esta realidad, que es en la que vive la gran mayoría de nuestros compatriotas. Ahora que mencionabas eso, la asimetría que hay en nuestro país, también hay un cúmulo de opiniones que se generan a través de las redes sociales y al banco, a su grupo empresarial, las redes sociales fueron muy duros durante la pandemia. Sí, sí. Los criticaron mucho y la fácil hubiera sido recular y sentarse y esperar. Y ustedes tenían una convicción. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ves que el modelo de negocio es lo que busqué ahorita explicarles y que es una economía que no deja de operar y que no tiene margen de maniobra. O sea, la economía popular mexicana, si no trabajas hoy, no comes hoy. O sea, y así viven muchos millones de nuestros compatriotas. Requieren de un servicio, requieren de una atención, de un seguimiento. Si no se los dábamos, pues todos perdíamos. Y yo diría algo que también hemos observado, qué bueno que la economía popular mexicana siguió funcionando cabalmente, porque si no hubiera sido el caso, hubiéramos tenido problemas sociales de otra índole. Sí, sí. Y eso muchos de los señores que viven en plataformas donde no ven esto, pues no tienen esa sensibilidad. Yo les invito con todo respeto a que la analicen, la vean y se den cuenta de la enorme complejidad que es manejar varios Méxicos a la vez. Y este banco es el Banco del México Popular, de la clase media dinámica que le denominamos, que se rompe el pecho todos los días. Totalmente. Y por último, antes de concluir, los mensajes, o sea, de nueva cuenta, no es lo mismo enviar un mensaje a través de una plataforma digital a Nuevo León, ¿no?, que enviar un mensaje a través de una sucursal en un póster al sur del país, ¿no? ¿Cómo han logrado generar esa misma comunicación a lo largo de todo México? Primero, un gran esfuerzo. Tenemos un programa que se llama Aprende y Crece, que busca capacitar a todo mundo. No solamente a nuestra gente, sino a todos nuestros clientes que entiendan lo que es el sector financiero. Entonces, muchos de estos papletos, bueno, pues ya se hacen digitalmente, pero otros los tienes que entregar como las revistas antiguitas, sucursal por sucursal, o colonia por colonia, o escuela por escuela, para que las puedan tener acceso a ellas. Entonces, bueno, pues son las asimetrías. ¿Qué te sale más barato? Pues obviamente la parte digital. Nosotros, entre más podamos digitalizar, mejor nos va a ir, sin duda alguna. Pero la realidad del país todavía nos lleva a decir, no, hay muchos rincones y muchos lugares en el propio Nuevo León, donde también tienen
su propio sector más rezagado, que tienes que actuar de otra manera. Entonces, esa sensibilidad nos ha llevado a decir, donde podamos digitalizar, al contrario, qué bueno, y es el mundo moderno, tenemos que estar suscritos todos, pero hay rezagos que se tienen que atender y cerrar esas brechas. Y lo que nos dedicamos pues, a atender los dos. Claro. Pues Alejandro, muchísimas gracias, muy interesante. La verdad es que un banco, una institución financiera apalancada en otros negocios, muy enfocada al sector popular de nuestro país, con un mensaje, una estrategia de comunicación, un posicionamiento muy interesante y vital para el funcionamiento de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues digo, el entender lo que es Radical me gustó mucho, ¿no? Empezar de retos, aprendizajes, desafíos, conocimiento, liderazgo, pues es justamente lo que estamos tratando de hacer. Y pues yo los felicito a ustedes por estas oportunidades que le están dando a todo el mundo de poder conocer mejor cada uno de los aspectos de todas estas industrias y empresas que tienen que ver con las relaciones públicas, que a final de cuentas la comunicación es todo en lo que buscamos hacer. Totalmente. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Y pues bueno, continuamos con el programa. Vamos a una pausa y regresamos.